Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión del capítulo de artroscopía y ortopedia del deporte. La noche de hoy vamos a hablar de lesiones meniscales. Vamos a tener la compañía de tres grandes profesores, el doctor Juan Cosme, el doctor Luis Vargas y el doctor Francisco Cruz. El doctor Juan Cosme nos va a hablar sobre el diagnóstico de lesiones meniscales, raíz meniscal y ramp, cómo identificarlas. El doctor Luis Vargas nos va a hablar de sutura meniscal, reinserción y también de tratamiento de lesiones ramp. Y por último, el doctor Francisco Cruz, quien nos va a hablar de trasplante meniscal, de la experiencia que tiene de trasplante meniscal, y espero que esta noche le saquemos mucho provecho a nuestros profesores y tengamos bastantes preguntas. Vamos a iniciar entonces, por favor, con el doctor Cosme. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, gracias al colegio por la invitación. Voy a hablarles de este tema interesante que es de reciente implicación en la literatura médica y, bueno, pues la relevancia que tiene en el diagnóstico por imagen por resonancia magnética, en la buena elección del tratamiento y el no dejar pasar por alto este tipo de lesiones. En esta portada de entrada, pues les pongo para que se den una idea de la elocuencia de las imágenes o de la definición que se puede lograr para encontrar lesiones tan finas como estas. Aquí vemos, bueno, el asta posterior del menisco medial, su configuración habitual y por qué le llaman lesiones en rampa, ¿no? Por la configuración en rampa que tienen. Vean cómo esta imagen es exquisita en su configuración. Vean al fascículo meniscocapsular superior, cómo se determina de manera adecuada y contundente. Vemos al ligamento meniscotibial y la íntima relación con el tendón del semitendinoso. Y bueno, esta secuencia en densidad de protones, donde se ve una franca interfase hiperintensa con una separación meniscocapsular completa. Bueno, la agenda de esta pequeña plática pues va a incluir todo esto: introducción y definición, anatomía y utilidad del diagnóstico por resonancia magnética, un poquito de la biomecánica de lesión, la clasificación y casos. En cada lámina me gusta poner una imagen elocuente. Vean esta imagen en STIR con un paciente con derrame articular que nos crea un efecto artrográfico donde se ve la anatomía exquisita. Vean el asta posterior del menisco medial y vean el sitio de inserción de estas pequeñas estructuras del fascículo de menisco capsular, o también se le denomina menisco capsular superior. Vean cómo se insertan en el centro, no arriba, y el fascículo del ligamento meniscotibial hacia su inserción en la tibia y su íntima relación con el tendón del semimembranoso. Se le considera hoy día un tema candente en relación a que, si bien ya se ha homogenizado más los términos del diagnóstico y de su descripción, pues bueno, todavía hay cierta discrepancia en algunos estudios. La lesión en rampa meniscal se define como una ruptura periférica vertical oblicua en la unión meniscocapsular del asta posterior del menisco medial que se extiende en menos de 2 centímetros de longitud mediolateral. Y, bueno, en relación a la literatura médica, tiene que estar relacionada siempre con insuficiencia de ligamento cruzado anterior para poder hablar de esto, aunque, bueno, pudieran existir sin ruptura. Otro punto importante a recordar es que las rupturas suceden en la zona roja y máximo 3 milímetros en su grosor y hacia la unión meniscocapsular. Si son más de 3 milímetros, no podríamos considerarlas como lesiones en rampa. Este término fue acuñado por Strobel en el 91 e históricamente han sido infradiagnosticadas y potencialmente inadvertidas tanto por artroscopía como por resonancia magnética, por muchos factores. En la artroscopía, pues bueno, ya nos hablarán los expertos por el tipo de portales que se ocupan anteriores. Dentro de la biomecánica, pues debemos recordar que el asta posterior del menisco medial y la unión meniscocapsular son estabilizadores secundarios para la traslación anterior de la tibia y para evitar la excesiva rotación tanto externa como interna y principalmente posteromedial. Y bueno, aquí viene la parte interesante: las lesiones inadvertidas en rampa van a resultar con cierta inestabilidad rotacional y van a favorecer la falla de las plastillas de las reconstrucciones de cruzado. La prevalencia de la lesión de rampa meniscal ha sido reportada de forma significativa en varios artículos. En este artículo se reporta de un 9 a 24% y en este otro hasta un 40% en todas las rodillas que fueron sometidas a reconstrucción de cruzado. Es una estadística bastante alta. Los factores que aumentan la probabilidad de una ruptura de la unión meniscocapsular es una ruptura inveterada crónica del ligamento cruzado anterior, que va a generar mayor posibilidad de lesión de la unión meniscocapsular, pacientes masculinos menores de 30 años y, por supuesto, la actividad. El diagnóstico preoperatorio, que es necesario y para que ustedes tengan un mapa anatómico y patológico de lo que se van a encontrar, pues es bien importante, ¿no? Cuando la resonancia no es diagnosticada, bueno, pues ustedes tienen esa zona oscura.
de Filippo, en su conocido artículo, reporta solamente un 48% de sensibilidad, una sensibilidad subóptima. Recientes artículos, bueno, ya son más optimistas y reportan una sensibilidad más alta, ¿no? Hay varios factores por los cuales la sensibilidad no ha sido tan alta, que podremos hablar de ello. Realmente, la imagen, cuando se hace el estudio como debe ser, pues la mayoría de las veces podemos demostrar cómo está la anatomía y la patología, ¿no? Los factores que van a disminuir la sensibilidad por resonancia magnética se pueden resumir en este pequeño cuadro, ¿no? La calidad y la imagen y la habilidad o pericia del radiólogo. Es bien importante que el radiólogo que va a diagnosticar esto tenga el conocimiento anatómico y biomecánico de la esquina posteromedial y, por supuesto, ante una ruptura de cruzado, intencionadamente buscarla. Evitar esto, que en radiología se llama sesgo de satisfacción, que cuando el radiólogo encuentra una ruptura de cruzado o un hallazgo relevante, deja de ponerle atención a lo demás. Y, por supuesto, los factores técnicos juegan un papel muy importante. Requerimos un magneto de alto teslaje, 3 Tesla, 1.5 o 1.5 Tesla por lo menos, que es lo mínimo indispensable, y con 1.5 podemos hacer estudios de una elocuencia fantástica como los que voy a mostrar. La antena debe ser específica, de 8 a 16 canales, y bueno, pues por supuesto la adecuada elección de los cortes y la planeación del estudio. Las secuencias que son más anatómicas y específicas para valorar esa unión meniscocapsular son la densidad de protones, el STIR y el T2. Y cuando hay duda, podemos hacer una secuencia extra con flexión de 30 grados para generar cierta laxitud, porque ciertas separaciones meniscocapsulares pueden pasar inadvertidas porque se aproximan demasiado, ¿no? Si sometemos al paciente a una pequeña flexión de 30 grados en secuencia sagital, podemos hacer más evidentes las lesiones. La biomecánica de la lesión, bueno, pues ustedes la conocen, son las fuerzas transmitidas a la cápsula posteromedial en valgo de la rodilla, con rotación interna de la tibia y la compresión secundaria sobre esta zona, ¿no? Y todas ellas asociadas a ruptura de cruzado y, bueno, pues por el mecanismo de pivote, ¿no? Bien conocido. Este autor, interesante, lo estaba leyendo, él propone una teoría, recordar que el músculo semimembranoso, bueno, rota la tibia hacia adentro y la flexiona, por lo tanto, en extensión previene contra fuerzas valguizantes y en flexión contra rotación externa, y tracciona y estabiliza al menisco gracias a su adherencia con el fascículo meniscotibial. Este autor menciona de forma contradictoria a esta función anatómica que las rupturas crónicas de cruzado, al tener traslación continua, generan tensión constante y contracción del semimembranoso, por lo cual se generan fuerzas de tensión en la esquina posteromedial y esa tracción puede ser también participar en la lesión de la esquina posteromedial. Estas imágenes que voy a poner aquí son muy elocuentes para conocer la anatomía de la unión meniscocapsular. Vemos al asta posterior del menisco medial, vemos al fascículo menisco capsular superior, vemos al ligamento menisco tibial, la íntima relación en el corte más medial con el semimembranoso. Es importante reconocer que esa inserción no es en la parte superior, sino es más bien en la parte media y se crea un pequeño receso. Aquí la fusión de las intensidades con densidad de protones nos crean imágenes elocuentes con mayor contraste que no dejen dudas al médico radiólogo ni al médico clínico que va a tratar al paciente. Aquí hice este esquema para que vean cómo debemos ir a buscar estas pequeñas imágenes, que estructuras definidas, que pueden ser diagnosticadas de forma elocuente cuando tenemos este tipo de imágenes. Es mandatorio conocer la esquina posteromedial, parte de la biomecánica importante. Nada más mencionar aquí que la esquina posteromedial, que en la literatura es reconocida como la zona descuidada, así como la posterolateral, la zona oscura. Esta zona posteromedial o esquina posteromedial se forma desde el borde posterior del fascículo superficial del ligamento colateral medial al borde medial de la inserción del cruzado posterior, y su contenido es hasta posterior del menisco medial, la unión meniscocapsular, el tendón del semimembranoso con sus extensiones aponeuróticas, ligamento popliteo oblicuo y posterior oblicuo. Este esquema muy bonito, nada más para demostrar, vean, el ligamento meniscotibial, la cápsula posterior, el semimembranoso, el ligamento posterior oblicuo y el fascículo profundo y superficial del colateral medial. No voy a mencionar más de estas imágenes, no tenemos tanto tiempo, solo quiero que vean cómo podemos demostrar y hacer diagnósticos bastante precisos cuando tenemos el estudio bien hecho y bien diagnosticado. Aquí vemos una secuencia en STIR y una en densidad de protones. El corte es sagital, vean cómo se mueve la línea verde. Vemos en el corte más medial como aquí es parte de la cápsula. En el siguiente corte ya vemos como tal al ligamento menisco capsular superior y por debajo vemos la inserción íntegra, ¿no?, del ligamento meniscotibial y la íntima relación con el tendón del semimembranoso. Aquí lo tienen, tendón semimembranoso. Aquí vemos al gastrogremio, aquí vemos parte del semitendinoso, semimembranoso, gracil y fascículo superficial del colateral medial.
Siguiente corte, vemos, todavía podemos apreciar de forma íntegra y adecuada al ligamento menisco capsular superior y al menisco tibial, íntegros completamente. Bueno, pasamos los cortes y ya vemos al ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior. Estos cortes exquisitos, una vez más, para que puedan ver la exquisita resolución espacial y cómo podemos demostrar la anatomía con un contraste tisular excelente, secuencias STIR, con derrame articular que nos permite este efecto artrográfico, el menisco íntegro con su patrón hipointenso homogéneo, como debe verse en todas las secuencias, fascículo menisco capsular superior, el menisco tibial, y bueno, aquí nada más los delineé para que vean las estructuras. Y un corte subsecuente, donde se ve la inserción de una forma precisa. En corte coronal, nada más para que vean intensidad de protones, el tendón del semimembranoso, y hacia el margen medial vemos los fascículos del ligamento meniscofemoral y meniscotibial que conforman el fascículo profundo del ligamento colateral medial y parte del ligamento medial posterior oblicuo. Este esquema lo puse nada más para que vean, es muy interesante. Vean la participación que tiene en la estabilidad del asta posterior del menisco medial, el tendón del semimembranoso y el fascículo meniscotibial, cómo forma parte de su estabilidad. Cuando se rompe, pues pierde ese beneficio de mantenerlo en su sitio, tiene ese cizallamiento hacia adelante y la potencial ruptura. Los signos primarios ya los vimos de resonancia magnética para hablar de ruptura ruptura de la unión meniscocapsular. Eso es la hiperintensidad o defecto vertical en la zona roja, 3 milímetros máximo y hasta la unión meniscocapsular o separación meniscocapsular. Los signos secundarios, bueno, contusión en el margen posterior del platillo tibial medial y los signos primarios y secundarios del ligamento cruzado anterior, como son traslación anterior a tibia, disminución del ángulo ventral del ligamento cruzado posterior, las contusiones de pivote y bueno, la lesión de Segon, etc. La clasificación en rampa por este autor la clasifica en 5 grados. En el artículo que está escrito esta clasificación, agregan al tipo 3 dos pequeños defectos extras. Vamos a verlos aquí. El grado 1 es una ruptura del fascículo menisco capsular. Grado 2 es una ruptura del margen posterior superior del menisco. Un grado 3 es la ruptura del margen posterior inferior del menisco. Y el siguiente, grado 4, es ruptura del tercio externo, zona roja, vertical, única. Y el grado 4B, una separación meniscocapsular. Y el siguiente grado es doble ruptura, pero no más de 3 milímetros en grosor. Vamos a ver aquí unos casos para que les quede más claro. Este es un masculino de 24 años, con torsión aguda forzada de la rodilla, jugando fútbol, el clásico paciente de fin de semana. Es una lesión en rampa 3B porque es una ruptura del margen posterior inferior, externo, del asta posterior del medial y con separación del fascículo meniscotibial. Ahorita lo verán. Vemos aquí cómo hay una lesión asociada, una ruptura radial en la zona blanca. Vemos desde ya cómo hay una interfase franca en el margen posterior inferior y con vemos con la intensidad y con la fusión de imágenes como es más elocuente. Vemos aquí al fascículo del ligamento meniscotibial como está interrumpido por completo. Hay una ruptura del margen posterior inferior del menisco y una separación y ruptura del fascículo meniscotibial. Y bueno, vamos hacia la línea media y ya vemos cómo hay una lesión asociada importante, avulsión y ruptura del ligamento cruzado posterior y la ruptura del ligamento cruzado anterior. Y bueno, pueden ver cómo van pasando los cortes para que vean la topografía. Asociado vemos una ruptura radial completa del asta posterior medial, típica en el mecanismo de pivoteo. Vemos otro paciente de 18 años, paciente joven. Vemos como marcador anatómico el tendón del semimembranoso, tercio externo del asta posterior del menisco medial, fusión de imágenes de STIR y densidad de protones para intensificar la elocuencia de la anatomía. Vemos cómo hay una ruptura vertical del tercio externo, y vemos que es completamente en la zona roja. No hay separación meniscocapsular, pero es en el tercio externo y se considera una lesión 4A de la rampa meniscal y vemos cómo podemos lograr imágenes exquisitas. Es mandatorio encontrar una ruptura de cruzado anterior, como en este caso, deshilachado. No vemos una lesión aguda, parece más una lesión crónica, que son bastante frecuentes en lesiones de la unión meniscocapsular. Este es un paciente de 45 años, futbolista de fin de semana, donde podemos ver desde el primer corte, en secuencia STIR y la fusión de intensidades. Vemos una ruptura en el tercio externo del asta posterior del menisco medial. Vemos cómo se asocia una ruptura oblicua. Vemos la relación con el tendón del semimembranoso. Vemos cómo aquí en el tercio externo vemos parte del menisco. Y el siguiente corte, bueno, pues, ligamento cruzado posterior íntegro. Y el siguiente corte, una ruptura del ligamento cruzado anterior.
Y aquí, bueno, el hiato meniscopopliteo en el borde lateral, el fascículo superior e inferior meniscopopliteo, y el tendón popliteo. Este es otro paciente de 46 años. Vemos, estas son imágenes fijas. Vemos una plastía fallida, no anatómica, que se asocia a inestabilidad, y vemos una separación completa meniscocapsular. No están los fascículos. Es una lesión 4B. Creo que todavía tenemos unos cuantos minutos. Hablaremos rápidamente de las lesiones de la raíz meniscal, que son otras de las lesiones escondidas. De los desgarros radiales, estos se definen como desgarros radiales de hasta 9 milímetros o abulsión. Juntan el 21% de todas las lesiones del menisco medial y 28% en general. A las lesiones de la raíz posterior del menisco medial se asocian solamente en un 8% con cruzado anterior. Las lesiones de la raíz favorecen la extrusión del menisco, evolución acelerada a la osteoartritis y la que anteriormente se denominaba la necrosis espontánea de la rodilla, que hoy se sabe que son pequeñas fracturas de insuficiencia. Aquí sí el diagnóstico es reportado en resonancia magnética bastante alto. Aquí, bueno, aquí nada más algunas imágenes donde podemos ver los diferentes tipos de ruptura franca en la raíz meniscal, hasta 9 milímetros máximo para considerarlo de la raíz, y la separación y la imagen en resonancia de ausencia del asta posterior. Vamos a ver aquí unas imágenes dinámicas. Vemos en densidad de protones y fusión de intensidades. Vemos cómo hay una ruptura en la raíz meniscal, una ruptura vertical. Vemos la extrusión, más de 3 milímetros por fuera de la línea articular, elongación del ligamento colateral medial. En este paciente se asocia una pequeña fractura de insuficiencia, no osteonecrosis espontánea de la rodilla, hoy día se reconoce más como una fractura de insuficiencia asociada. Y bueno, las zonas de contusión, etcétera. Un ejemplo más, vean cómo van corriendo los cortes. Vemos el asta posterior del menisco medial con cambios intersticiales, tendón del semimembranoso y semitendinoso. Vemos como aquí no hay separación meniscocapsular, pero sí hay cambios intersticiales importantes, meniscopatía intrasustancia. Y conforme vamos hacia la raíz, vemos cómo está el menisco fantasma o la ausencia del menisco. Otro caso, rápidamente, vemos la ausencia o el menisco fantasma que apenas se alcanza a percibir, la raíz meniscal en axial, vemos la ruptura vertical y la fusión de intensidades. Y el último de los casos, una vez más, vean cómo se debe de ver la raíz, y aquí tenemos una separación completa en un corte subsecuente y en el corte sagital. La clasificación ya no hablaré de ella, pero bueno, ustedes la conocen, y bueno, creo que ya estamos en tiempo. Nada más para concluir, bueno, hablar de que el diagnóstico por resonancia magnética de las lesiones en rampa es trascendental. Debemos proveer a ustedes un mapa anatómico y patológico para que tengan la toma de decisión y planeación quirúrgica adecuada. Y bueno, la evaluación de la articulación debe ser completa, y ante una ruptura del ligamento cruzado anterior hay que buscar intencionadamente una lesión en rampa por la alta incidencia que se ha descrito. Y ante una duda, debemos incluir cortes en flexión a 30 grados en T2, porque la repercusión biomecánica de pasar por alto estas lesiones es significativa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente presentación. De verdad que es un lujo tenerlo en este foro. Y a continuación, el doctor Luis Vargas nos va a hablar de reparaciones y reinserciones meniscales. Buenas noches, espero que me escuchen. Agradeciendo al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación, y a Andrés en particular. Tú sabes que en estas últimas semanas todos hemos estado involucrados en muchos webinars, pero este es el primero que voy a dar en pijamas, cosa que me agrada muchísimo por ahora, ¿no? Y Juan ha sido muy explícito con respecto a la explicación de esta patología meniscal, sobre todo de lo que es la rampa y la raíz del menisco. Yo me voy a extender un poco con respecto a la raíz meniscal, simple y llanamente porque en los últimos 10 años ha habido un gran interés en esta patología. Yo pienso que la razón fundamental de todo esto está en el hecho de que por mucho tiempo creíamos en esos pacientes, sobre todo un poco más añosos de lo normal, por encima de 30, 40 años, o sea, guerreros de fines de semana que tenían este tipo de lesiones, que simplemente hacerle una menisectomía que iba a resolver el problema de la sintomatología iba a ser suficiente. Y nos dimos cuenta que esto era un grave error, porque muchísimas de estas lesiones definitivamente van a traer un proceso acelerado de una osteoartritis. Y es por esto que comenzamos a tener mucho más cuidado de cómo precisarlas y cómo manejarlas. Entendemos perfectamente bien, desde el punto de vista biomecánico, de la importancia de la integridad de las raíces de los meniscos, sobre todo porque dan esa estabilidad que queremos cuando hay esa carga de peso y la generación de las fuerzas en estrés hacia los bordes de la rodilla, lo que llamamos nosotros el hip stress, y que definitivamente cuando las raíces
están intactas no va a crear ningún problema, pero en el momento que dejen de estar intactas, sobre todo la raíz posterior más que la anterior, va a crear un problema de que no va a haber esa restricción y evitar la distorsión hacia la periferia del menisco. Y va a crear lo que nosotros llamamos la extrusión meniscal, que simplemente es esa protrusión hacia afuera de la articulación del menisco. Y por lo tanto, esa extrusión meniscal y esa disminución del espacio articular va a traer como consecuencia una alteración biomecánica importante de la rodilla, con ese potencial de acelerar en forma muy importante la instalación de una osteoartritis de la rodilla o de una artrosis importante de la rodilla. Es por eso es que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado de cómo manejamos estas lesiones. De hecho, Peterson, hace aproximadamente unos 6 años, quiso darle un concepto a lo que es una lesión de raíz meniscal, y habla de que la abulsión de la inserción tibial del menisco o una lesión radial en esa zona se debe considerar una lesión de la raíz del menisco. Y esto es importante porque cuando usted tiene este tipo de problema, esto es equivalente a una meniscectomía total. Y todos entendemos perfectamente bien, hoy en día, con todos estos adelantos de los últimos 30 años que nos ha dado la artroscopía y el entendimiento de la biomecánica de la rodilla, la importancia de evitar estas meniscectomías totales, porque realmente va a crear un problema importante para los pacientes. Ahora, esto se agrava cuando además de esto entendemos perfectamente bien que esta lesión incrementa la traslación anteroposterior de la tibia en relación a la rodilla. Por lo tanto, más el lado medial que el lado lateral, porque el lado lateral, además de esto, va a incrementar la posibilidad del pivot shift, lo que crea una mayor inestabilidad de la rodilla. Y bien lo decía Juan, que cuando este tipo de lesiones, sobre todo las acompañadas con ligamento cruzado anterior, va a haber una exacerbación de ese pivot shift, de esa inestabilidad. Y es muy importante que en la presencia de estas tengamos que estabilizar el menisco, sobre todo la raíz del menisco, y por supuesto hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, cosa que hacemos nosotros con mucha frecuencia. Por lo tanto, es importante que entender la forma como esto influye en la biomecánica nos hace a nosotros definitivamente estar pro a que deberíamos reparar las rupturas de la raíz del menisco para poder restaurar la biomecánica natural de la rodilla y evitar, por supuesto, ese progreso de la artrosis que se pueda presentar en la misma. Desde el punto de vista epidemiológico, definitivamente las lesiones de la raíz posterior de los meniscos son más frecuentes de la raíz anterior. El menisco medial, su raíz es más frecuente que las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral, pero se ve con más frecuencia que las raíces, la lesión de la raíz del menisco lateral, la raíz posterior, se acompaña más justamente de estas lesiones donde hay lesiones ligamentarias, sobre todo el ligamento cruzado anterior. Y aprovecho para mostrarles un poco nuestra experiencia, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. De hecho, esta casuística, este cohort que nosotros tenemos, que les voy a presentar aquí a ustedes, es el producto de casi 5 años de trabajo de cruzados anteriores en nuestro grupo de 4 médicos. Ven ustedes allí 1.383 ligamentos cruzados anterior, de los cuales 937 tenían lesiones meniscales concomitantes. Lo interesante de esto que hay una gran diferencia de la presencia de lesiones meniscales en hombres y mujeres, y sobre todo la relación en deporte de contacto y no deportes. Además de esto, les muestro de estas 937 lesiones meniscales, 670 pacientes por debajo de 25 años, lo que representa más de la mitad del cohort, y 342 lesiones del cuerno posterior del menisco, casi un 37% de nuestra casuística. Lo interesante de esto es que fueron 109 lesiones meniscales mediales y 99 laterales, de las cuales 81 reparamos del lado medial y 56 reparamos del lado lateral. Y de estas, 15 fueron lesiones de la raíz posterior del menisco medial y 7 de la raíz posterior del menisco lateral. La separación en cuanto a gender, a sexo, ven ustedes allí que de las 912 hombres, 429 por debajo de 25 años, 298 lesiones meniscales, envolviendo el cuerpo posterior, 127 de ellos, a diferencia de las mujeres, que fue una incidencia mucho menor en nuestra casuística. Lo importante de esto es que el estándar de oro de cómo hacer el diagnóstico de estas lesiones de la raíz del menisco es la artroscopía.
Y yo pienso de que nosotros, y en particular ustedes que nos están oyendo, que forman parte de este capítulo de artroscopía del Colegio Mexicano de la Ortopedia y Traumatología, que son artroscopistas, entienden perfectamente bien la importancia de hacer un buen diagnóstico y de tener una secuencia de cómo evalúa uno una rodilla. Y la importancia de entender que ante la sospecha, sobre todo de una evaluación de resonancia magnética, de la presencia de una lesión de raíz de menisco, pues deberíamos precisarla y buscarla durante la artroscopía. Yo tengo que hacer una salvedad con respecto a esto porque cuando comenzamos a hablar de las lesiones de rampa, que hablamos más adelante, hablábamos de que se pierde mucho el diagnóstico de rampas y de lesiones meniscales por vía resonancia magnética. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con la situación que vivimos en nuestros países. Sobre todo por lo que decía Juan, si usted puede tener un 3 Tesla, pero usted no hace los cortes que tiene que hacer con la separación de cortes que tiene que hacer para ahorrarse un dinero, entonces usted va a pasarle por encima a muchas lesiones que debería haberla diagnosticado si usted hace la forma correcta, la resonancia magnética. Por supuesto, Choi nos habló de la clasificación de resonancia magnética. No voy a profundizar en esto, simple y llanamente para recordarles que él hablaba mucho de este ligamento posterior de la raíz del menisco medial como muy importante para la clasificación y diferenciar lo que es raíz de lo que es el resto del cuerno posterior del menisco, sobre todo porque hay lesiones radiales muy cerca que son realmente lesiones radiales y esto no son las lesiones de la raíz del menisco. Y esta clasificación de la PRAD en cuanto al vista artroscópico entendemos perfectamente bien, el mismo no voy a ahondar en él, más yo pienso que es importante entender que a veces son lesiones complejas y por la complejidad muchas veces usted toma la decisión equivocada de hacerle una meniscectomía en lugar de hacer una reparación de la raíz del menisco. Esta clasificación artroscópica es de gran importancia y yo pienso que debemos tener mucho cuidado de cómo la manejamos y sobre todo de hacerla, tratar de tener esa práctica de hacerlo. En cuanto al tratamiento, vuelvo, les repito, por muchos años había esa incertidumbre. ¿Qué debo hacer? Es un paciente que es un poco mayor, que tiene cierta grado de actividad, pero no mucha. A lo mejor con una meniscectomía esto no va a haber ningún problema, pero no sabíamos que estas lesiones realmente se comportan como si fuera una meniscectomía total, a pesar de que ahí está el resto del menisco. Entonces uno hacía estas meniscectomías parciales, creando estos problemas de un desarrollo de una artrosis importante. Por eso yo pienso que la idea realmente es tratar de hacer una reparación, y la reparación la puede hacer usted o lo hace a través de una técnica transósea, o muchas veces, dependiendo de la ubicación y de lo cerca que puedan estar del paquete vascular, neurovascular, hacer o utilizar anclas. Yo creo que en nuestra práctica nosotros usamos más transóseo que otra cosa, incluso cuando hacemos las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Y yo pienso que esto es muy importante porque al final lo que usted quiere es estabilizar cuando tiene lesiones de este tipo radiales oblicuas y crear una buena capacidad de cicatrización, sin olvidarnos todas las posibilidades de que cuando usted tiene esto se acompaña de un ligamento cruzado anterior, la hemartrosis que se va a crear después de la cirugía va a traer realmente factores de ayudar al proceso de cicatrización, sobre todo factores de crecimiento por la presencia del coágulo de fibrina que se crea por esa hemartrosis. Y definitivamente cuando son aisladas, que son muy pocos los casos, usted debe buscar la manera de incentivar el proceso de cicatrización. A nosotros nos gusta mucho usar la técnica transósea. Hay quienes por mucho tiempo, y los primeros que la publicaron, utilizaban este endoboto. Nosotros no lo hacemos, utilizamos otro tipo de fijación a nivel anterior de la tibia. Pero lo importante es que debe usted hacer siempre el mismo procedimiento. Usted debe identificar la lesión, saber dónde es el sitio de inserción original, ver ese espacio que hay, que muchas veces ve uno a este nivel, esa área desnuda de cartílago donde hubo la avulsión y que definitivamente usted le va a permitir hacer un avivamiento o un lecho sangrante, y ese lecho sangrante le va a permitir a usted entonces crear un túnel a ese nivel para reinsertar de nuevo la raíz meniscal. Yo traigo este caso porque fue un caso reciente que hicimos hace aproximadamente unos 4 meses y era una ruptura de cruzado posterior. Y es una interesante porque es una de estas rupturas, avulsiones a nivel
de la inserción femoral, lo que nos permitió reparar el cruzado posterior, pero también tenía una ruptura de la raíz del menisco medial y le hicimos una reparación del mismo. Ven ustedes allí, esto que estoy mostrando aquí es la abulsión a nivel de la inserción femoral del cruzado posterior, a lo cual le pasamos suturas y lo reinsertamos. Y aquí ven ustedes la lesión y el neuramiento muy bien aquí, desnudo del hueso, la inserción de la raíz posterior del menisco. Utilizamos cualquier cosa que nos permita avivar y crear un lecho sangrante. Y ven ustedes que eso es lo que estamos haciendo. Luego colocamos una o dos suturas. Hay cualquier cantidad de pasasuturas en el mercado. Yo no estoy casado con nadie en ese sentido, pero hay unas que son más fáciles que usar que otras. Y yo pienso que eso es fundamental, que tenga una buena sutura. Me gusta esa sutura con lazo. Y luego, con esta guía, hacemos un túnel o doble túnel. A nosotros nos gusta hacer ahora un solo túnel, porque utilizamos luego un ancla a nivel de la cortical anterior de la tibia y podemos pasar dos suturas sin ningún problema. Y una vez que pasamos esa sutura y que hacemos el túnel tibial, rescatamos las suturas y las llevamos hacia anterior. Y fíjense ustedes cómo las fijamos aquí como un swivel fiber, que es una ancla para suturas, como si estuvieran haciendo una segunda hilera, si se quiere, donde usted lo que coloca es la sutura y la fija muy bien en la cortical sin ningún problema. De nuevo, esta es nuestra experiencia en estos últimos 4 años, nuestro grupo de 22 casos de raíces posteriores reparadas utilizando la técnica transósea. Con respecto a las lesiones de rampa, definitivamente yo creo que Juan se botó dando su presentación, porque es importante entender la correlación que hay con las rupturas del ligamento cruzado anterior. Yo pienso que, de nuevo, yo le enseño a los fellows de que no importa la patología que tenga la rodilla, la secuencia de una evaluación de la rodilla siempre tiene que ser la misma. Y usted tiene que meterse incluso en los compartimientos posteriores, que eso no le va a dar sino 2 o 3 minutos más de trabajo, de ver muy bien esa raíz posterior y toda esa inserción posterior a través de la cánula en el compartimento posteromedial y posterolateral. Y por supuesto, si hay una sospecha de la ruptura de una lesión rampa por artroscopía, pero por resonancia magnética, definitivamente debemos evaluarla y buscar la manera de repararla. A nosotros nos gusta utilizar la técnica de adentro afuera, simplemente porque tenemos mucho más la presencia de este tipo de lesiones, que son las que a veces más escapan, y Juan así lo mencionaba, que estas otras que es más sobre el menisco, que son más fáciles de precisar. Pero definitivamente es muy importante esto. Ven ustedes allí como yo estoy metiendo mi probador a nivel de cerca de la inserción el menisco capsular, lo que me permite realmente separar y ver, ahí está la lesión rampa y eso hay que repararlo. No se olviden de la localización del paquete neovascular safeno, que realmente puede crear problemas en la reparación y por eso a nosotros nos gusta más la técnica dentro-fuera. Eso no significa que muchas veces la lesión está en una ubicación tal que utilizamos la técnica todo adentro y utilizamos cualquier otra técnica que puede ser el fact fix, whatever, lo que ustedes les provoque, lo que haya en el mercado, pero a nosotros nos gusta mucho estar seguros de que tenemos una buena fijación en la reparación meniscal. Yo pienso que el problema de la raíz meniscal, yo creo que lo más importante es entenderlo, que es preferible reparar el menisco a sabiendas de que usted, si no lo hace, va a coayudar a una subsecuente progresión de la osteoartritis. No se olviden de que esto se tiene que manejar de manera tal que les permita hacer una buena fijación o una buena reparación y darle los tiempos biológicos a que esto se resuelva sin ningún problema. Con respecto a las rampas, llover sobre mojado, lo que ha dicho Juan, se ve con más frecuencia en esa deficiencia del ligamento cruzado anterior y no se olviden de hacer una buena evaluación. Yo hice un estudio muy sencillo para los fellows, les hice que siguieran las siguientes 200 cirugías artroscópicas con cruzado anterior el año pasado y tomar fotografías de esa área del compartimiento posterior, medial y lateral, a ver si había una falla de la lectura de la resonancia magnética y el resultado fue que no tuvimos ninguna falla. O sea, los diagnósticos artroscópicos se hicieron en el momento de la artroscopía y no hubo ninguna falla en cuanto a no lectura de la presencia de una lesión rampa que se nos hubiese pasado.
Mi email por cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros. Ustedes saben que siempre estamos abiertos a las visitas de ustedes. Tenemos una cantidad de amigos de México que nos han venido a visitar en los últimos años. No sé si mi amigo Jaime estará por ahí oyéndonos hoy. Y esto está pendiente todavía. Nuestro simposium que nos tocaba el año que viene, en abril, estamos pensando que lo vamos a mover para final de año, pero esa invitación les va a llegar sin ninguna duda a través del capítulo de artroscopía del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación excelente y muchas gracias por tu casuística y tu experiencia. Nos va a servir mucho para el capítulo y para todos los que están hoy viendo este webinar. Y a continuación, pues vamos al siguiente paso, que cuando fallan las reparaciones meniscales, cuando fallan los meniscos y cuando hay menisectomías agresivas, ¿qué hay que hacer? El doctor Cruz nos va a hablar de trasplantes meniscales. Doctor Cruz, muchísimas gracias y adelante. Bueno, ahora me va a tocar a mí tocar el tema de trasplante meniscal, las indicaciones, las contraindicaciones y la técnica que nosotros tenemos para hacer esto. Es un trabajo que yo soy el doctor Francisco Cruz López, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y vamos a ver, creo que ya en parte hablaron qué es lo que es las funciones del menisco y todos sabemos que es parte de la transmisión de las cargas, es la lubricación de la articulación, la propiocepción y dar la congruencia articular, lo que habían comentado ahorita, la estabilidad articular. Quitar una parte del menisco, pues obviamente puede conducir a tener artrosis, es decir, aumentar la carga en ciertas zonas. Recordemos que a pesar de que hemos estado escuchando últimamente que existen técnicas de reparación, que existen muchos sistemas de reparación, generalmente la menisectomía sigue siendo el tratamiento de elección para lesiones meniscales. Entonces, la tendencia desde hace varios años es salvemos el menisco, pero aún sigue siendo algo que no lo dejamos de hacer. Y si retiramos una parte del menisco, yo creo que aquí es importante saber qué parte del menisco está afectada. Comentaba el doctor Vargas, la raíz meniscal tiene mucho efecto sobre la traslación de la tibia y del fémur y que puede dar datos de artrosis. ¿Cuáles serían las indicaciones actuales 2020 para el trasplante de menisco? Pues una edad entre 20 y 50 años de edad, es decir, que tenga todavía remanentes de vascularidad, un índice de masa corporal menor de 30. Y lo más importante, aquel paciente que tiene dolor por la ausencia del menisco, es decir, aquel que ya le quitaron el menisco, porque ya tuvo una falla por el menisco que se le fue retirado, que tenga un LCA intacto, que pueda ser reconstruido durante el procedimiento quirúrgico. Y miren, últimamente las lesiones condral debe ser Other Bridge 2 o 3, no más, no salirse de ese cuadro, y que tengan una adecuada delineación, tanto en valgo como en varo, que sean menor de 3 grados. Muy importante, ¿cuáles serían las contraindicaciones? Pues aquellas que tienen una lesión Other Bridge grado 4, alteraciones, deformidades angulares importantes de la rodilla, que tal vez primero necesiten una osteotomía y después hacerle el trasplante meniscal. Descartado totalmente aquel paciente que tiene un proceso inflamatorio o metabólico generalizado, una infección de rodilla, y por ejemplo pacientes que tengan un problema que tengan una fisis abierta, que no sería el candidato para realizarle esto, ¿no? Y un paciente que no se adecue a las medidas que tenemos que hacer. Obviamente la literatura ya no es un proceso de investigación, ya la literatura ya tiene un bastante seguimiento de muchos procedimientos, que es un procedimiento de salvamento en la ausencia del menisco. Que existen buenos resultados a corto y mediano plazo, falta a largo plazo, pero los procedimientos de seguimiento más o menos van entre 10 y 15 años, y todos dicen que la mejoría es importante, entre el 52% hasta el 82% de estos casos. Cuando tenemos que hacer la elección de hacer un trasplante de menisco, tenemos que ver qué tipo de aloinjerto tenemos que usar. Y existen, dependiendo de cada país, dependiendo de las regulaciones sanitarias y dependiendo de muchos otros factores, pues podemos saber a qué tenemos acceso. Obviamente los frescos son no imposibles, al menos en México, pero sí tenemos los frescos congelados y algunos criopreservados. Nosotros utilizamos el fresco congelado, que es el ideal para nosotros en el tratamiento. ¿Cuál es la medición? ¿Qué tamaño de menisco tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer la medición de Pollard, que es la más aceptada. Existen muchísimas formas de medirlo, pero los consensos es que todavía la radiografía apilateral sigue siendo con un marcador la medida ideal. Es más barato, es más accesible, es mucho más fácil de realizar. Se puede hacer por masa corporal, se puede hacer por resonancia magnética, se puede hacer por tomografía,
pero la medición radiográfica por la técnica de Pollard todavía sigue siendo válida para ver los diámetros anteroposterior y medio lateral del menisco. Recordemos que esa línea tiene que ir a nivel de la espina tibial y en la parte más lateral del plato tibial para determinar qué tipo de menisco. Puede hacerse las técnicas quirúrgicas, puede ser el trasplante de menisco abierto o asistidas por artroscopía, que es lo que realmente a nosotros gusta. ¿Qué pasa con respecto a los de meniscos? Hay gente que lo hace sin bloques óseos, que les gusta mucho hacer porque es mucho más rápido, es mucho más fácil, no tiene que hacer túneles óseos como los que nosotros hacemos para fijar con pastillas óseas. Lo que reporta la literatura, reporta que aquellos que se hacen con solo suturas, es decir, con solo partes blandas, tienen un mayor índice de extrusión. Entonces, por eso para nosotros no nos gusta. Nosotros tratamos de acercarnos a lo más, a la mecánica más cercana del menisco original, por lo cual utilizamos pastillas óseas para los dos sistemas, para los dos, tanto para medial como para lateral. Para el lado medial utilizamos los extremos de cada menisco, pastillas óseas, y para el menisco lateral utilizamos un carril y un bloqueo de puente óseo para hacer el trasplante meniscal. ¿Qué hacemos cuando ya nos llega el injerto, ya medimos y ya sabemos si vamos a realizar la cirugía? Pues obviamente primero lo descongelamos, hacemos 3 lavados con solución fisiológica y posteriormente con una de gentaminicina, en lo que estamos preparando la parte artroscópica. Empezamos a trabajar las pastillas óseas, a hacerlo en forma cónica. Le marcamos esos puntos importantes. Vean esos puntitos que estamos colocando en el menisco, nos ayudan a hacer un prelabrado que estamos haciendo. Este es el sequence de CONMED, en el cual perforamos el menisco y eso nos facilita la inserción, porque a veces algunos meniscos están demasiado duros y nos cuesta mucho trabajo introducir todas las técnicas de todo dentro y es difícil que o se nos va a doblar. Entonces, haciendo estos prelabrados, estos orificios, es facilísimo y también cuando tú estás haciendo el procedimiento quirúrgico, es muy fácil localizar dónde vas a poner tus puntos, sobre todo en el cuerno posterior, si no tienes una muy buena abertura. Siempre medimos, antes de introducirlas, la circunferencia de cuánto nos está midiendo ese menisco y si es realmente el que estamos necesitando para este procedimiento quirúrgico. Siempre preparamos cuerno anterior, cuerno posterior y ponemos una tercera sutura, que es una sutura líder para jalar. Es muy importante identificar cuál es la parte que va hacia la parte de la tibia, cuál es la parte que se va hacia el fémur y cuál es nuestro cuerno anterior y cuál es nuestro cuerno posterior para evitar fallas durante la introducción, tanto medial como en el menisco lateral. Perdón. En la posición que hacemos revisión siempre lo ponemos en esta posición porque tenemos que hacer a veces portales posteromediales en caso que necesitar. Y si tenemos que hacer un ligamento cruzado anterior, si tenemos que hacer ¿cómo se llama? Tratamiento de lesiones condrales, no solo el menisco, que generalmente un 50% de los trasplantes de meniscos van asociados a algo más. Es la que hacemos una revisión artroscópica para ver cómo se encuentra el estado del cartílago, revisamos los meniscos y la parte del menisco que quedó, el remanente, para estimular el borde, para que sea sangrante. Utilizamos la guía de cruzado, no existen otras comerciales. La realidad es que con una guía de cruzado es perfectamente, podemos realizar los túneles óseos tanto para el menisco lateral como por el lado medial. Las brocas guías del ligamento cruzado anterior sirven perfectamente para hacer estos túneles óseos. Una parte importante es el pase del injerto dentro de la articulación. Generalmente empezamos con portales muy pequeños. Ya que estamos preparados, ya que pasamos la sutura y aumentamos el tamaño de nuestro portal, que nuestro dedo entre y lo podamos ver dentro de la articulación para que nuestro menisco pase. Recuerden que es como si tuviéramos una lesión de alza de Valde crónica y cual tenemos que reducir. Entonces tenemos que traccionar nuestras dos suturas hacia el posterior y hacia la parte medial o lateral y posteriormente hacia la parte inferior para irlo introduciendo paulatinamente y lo vayamos acomodando el menisco dentro de la articulación y no tengamos ningún problema. Entonces, más o menos hacemos una escotadroplastia. En este caso, este paciente tenía el cruzado íntegro, el anterior. Nos metemos en la parte de ahí, tenía una lesión condral en la tibia. Queda un remanente del anillo, que es lo ideal, que quede un remanente para evitar la extrusión. Colocamos nuestra guía en esta parte posterior, pasamos nuestro clavo guía. Después perforamos un túnel más o menos entre 6 y 8 milímetros, dependiendo del tamaño de nuestra pastilla ósea. Pasamos una sutura, la cual recuperamos al cuerno anterior. Después esta sutura es muy importante para nosotros para poder acomodar y estar maniobrando con el menisco. Ahí está introducido el menisco, lo empujamos y vean, ya queda acomodado, lo vamos poco a poco asentando. Ya que quedó perfectamente asentado, empezamos la reparación. Siempre empezamos del cuerno posterior hacia la parte anterior. Colocamos una técnica todo dentro, en este caso Fast Fix 2. Posteriormente en el cuerpo la técnica de dentro hacia afuera.
con los diversos sistemas que existen en el mercado. Siempre utilizo el punto de cruz, que nos da 4 puntos de apoyo para que se asiente mejor el menisco. Y en el cuerno anterior utilizamos la técnica de fuera adentro con las 2 agujas espinales o con el meniscus Mender si es que lo tenemos el acceso. Ya asentamos todo esto y jalamos y vamos, ¿cómo se llama? Del cuerno posterior al cuerpo y hacia el cuerno a la parte anterior del menisco. Este sería más o menos ya un menisco en el cual fueron los primeros que hicimos, en el cual ya terminamos la cirugía y ahí se puede ver cómo está un pequeño coágulo del cuerno posterior y las suturas que pusimos a todo alrededor de nuestro menisco, todo nuestro trasplante hacia la parte anterior. Se ve perfectamente bien colocado, siempre hay que marcar, como les decía. Actualmente lo estamos haciendo con esto con Arturo, ya nada más estamos haciendo pequeños barriles óseos, es decir, no perforamos todo la tibia, simplemente hacemos un socket con las nuevas guías que tienen todas las casas comerciales actualmente 2020, ya tiene Smith & Nephew, Artres y Codmed, todo este tipo de sistemas que solamente se hace un socket y no te necesitas perforar todo el tamaño. Aquí lo importante es que el socket sea 5 o 10 milímetros más grande que nuestra pastilla para que cuando jalemos quede bien asentado y siempre poner una sutura para poderlo recuperar. Ahí está mi dedo para que vean que ya está ampliándose el portal para que pueda introducirse el menisco y lo vamos volteando y acomodamos. Siempre el cuerno posterior con la técnica de todo dentro y así sucesivamente para ir asentando el menisco en todos nuestros casos. ¿Qué hacemos para el menisco lateral? Para el menisco lateral, obviamente existe todo un sistema en el mercado en el cual utilizas guías para poder hacer el tour, el carril donde va a deslizar. Desafortunadamente, no todos los países contamos con ello. Lo que hacemos nosotros es medir la pastilla de 10 milímetros, la vamos, ¿cómo se llama? Moldeando y utilizamos una fresa para hacer un canal en la tibia de anterior a posterior sobre la espina tibial y los dirigimos de anterior hacia posterior y hacemos un canal que va a tener la misma medida que nuestra pastilla y es muy fácil deslizarlo. La fijación también la hemos cambiado nosotros, realmente no utilizamos más que puras suturas para fijar esta parte ósea. Publicamos un artículo en el cual ponemos la sutura posterior, la sutura anterior y otra que va entre los dos cuernos, anterior, que va a ser la que va a sentar y que va a bajar ¿cómo se llama? La parte ósea dentro del canal que ya hemos hecho dentro de eso. Aquí tenemos casos de que ya hicimos tomografías después del trasplante y se ve como perfectamente se ve integrado y se ve en la espina tibial se recuperó perfectamente con esta técnica hecha aquí en México. Ahí está el túnel que ya hicimos, los clavos guías para hacer las perforaciones, tanto el cuerno anterior como posterior, las suturas y la introducción del menisco. Vean cómo esa sutura tercera hace que se baje y se asiente el menisco en el canal que nosotros hemos realizado y ahí está la fijación que siempre realizamos. Estas son pacientes de segundas vistas a un año. A todos nuestros pacientes hacemos revisiones a un año. Vean perfectamente cómo se encuentra la unión menisco-capsular perfectamente integrada. ¿Qué ha pasado? La ventaja de nosotros es que nosotros hacemos segundas vistas a todos nuestros pacientes por parte del protocolo que ya terminamos. Y vean, en este caso tenemos ahí una pequeña lesión meniscal en el cuerpo, en la unión roja-blanca, la cual nuevamente volvemos a suturar, pero es un trasplante que si yo les dijera que es un trasplante, ustedes pensarían que es un menisco normal. Entonces, las ventajas de hacer un buen trasplante es todo esto. Entonces, recuerden, un menisco, para un trasplante de menisco, tenemos que conocer todas las técnicas que existen y los implantes que tengamos en el mercado. Cuerno posterior, técnicas todo dentro. Cuerpos es técnica de fuera adentro, perdón, sí, de dentro hacia afuera, y en la parte del cuerno anterior de fuera hacia adentro. Todas las técnicas son usadas y las pastillas óseas a través de túneles óseos. Esto es muy importante que conozcamos las técnicas, pero es muy importante que nos acordemos que como toda reparación meniscal existe también mayor riesgo de lesión. Por ejemplo, en el menisco lateral podemos lesionar el tendón del popliteo o atraparlo con nuestras suturas o el nervio peroneo, que puede tener repercusiones neurológicas distales importantes. El cuerno posterior, ojo, de todas las reparaciones meniscales y en el trasplante meniscal, ojo, del menisco lateral, porque la aguja puede ir directamente hacia la arteria poplitea y tener secuelas y daños muy graves a nivel de la reparación o la fijación del menisco. Del lado medial tenemos el riesgo, la arteria y la vena safena, que debemos cuidar perfectamente bien, evitar lesionarlas. Por eso es que tenemos que hacer incisiones en la parte lateral, disecar perfectamente hasta hacia la cápsula. Eso es para todas las reparaciones meniscales,
para llegar a la cápsula y poder visualizar la luz y meter los separadores que existen, o a veces metemos un espejo vaginal pediátrico para poder separar y llevarnos las estructuras y no lesionar en la parte neurovascular. Más o menos ya tenemos 42 pacientes de nuestro instituto que hemos tenido el seguimiento ya en forma importante. Yo creo que ya es tiempo de publicar nuestras cantidades. La ventaja nosotros que tenemos un buen seguimiento, en algunos casos también que es otro grupo separado que hicimos osteotomías y trasplante de menisco en lesiones un poquito borderline, y la realidad es que no van tan bien. Es mejor tener bien específico y tratar de hacer en pacientes bien seleccionados para evitar fallas. Generalmente tienes que hacerle reparaciones del ligamento cruzado anterior, tienes que hacer transportes osteocondrales, microfracturas, porque son lesiones asociadas que vienen a estos pacientes por la ausencia del menisco. Esta es una segunda vista, una tercera vista de un paciente que hicimos el trasplante meniscal, tuvo una ruptura del cruzado anterior y después tuvo otra nueva, una falla del ligamento cruzado anterior, y el menisco estaba todavía, el trasplante estaba perfectamente bien, sin ninguna problema. ¿Cómo sabemos que es un trasplante? Obviamente se ve la rarefacción en la resonancia magnética y las imágenes de un menisco que no es las imágenes que nos presentó el doctor Cosme. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Bueno, también estamos haciendo la evaluación de un método no invasivo, que es ¿cómo se llama? El cartigram, para ver cuánto tenemos la cantidad de agua que tiene ese cartílago y cómo se comporta al paso de los años. Y lo que hemos visto es que no progresa la artrosis, por el contrario, se detiene, y el efecto condoprotector aún no lo sabemos, pero a 5 años muchos de nuestros pacientes no tenemos ningún problema. Con este mapeo de T2, de resonancia magnética de varios pacientes, podemos medir el grosor de nuestro cartílago y la cantidad de agua que tiene ahí. Hemos usado 2 tipos de meniscos, el Banco de Monterrey y de Biograph, que es un gamma irradiado. ¿Qué hemos encontrado? Pues que no existe ninguna diferencia entre los dos en el resultado a largo plazo, simplemente que es un poquito más duro el de Biograph, pero realmente no tiene alteraciones diferentes o mecánicamente se comporta diferente, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Sí, hemos tenido complicaciones, sí, como todos los que tienen, hemos tenido lesiones de colateral medial, probablemente como el efecto del PAI, cuando hacemos varias perforaciones, se libera el ligamento colateral medial y queda insuficiente, y hemos tenido solo en 2 casos que entrar a reparar el colateral medial. Hemos tenido desgarros meniscales nuevos, sobre todo en la zona de la sutura de tracción, que es el sitio donde nosotros estamos viendo cómo cambiar para fijar esto y evitar que se nos rompa en esa área, porque son 4 casos que hemos tenido. Un desanclaje de la pastilla ósea anterior, un quiste en el túnel en la parte anterior. La extrusión, que es un fenómeno que se puede presentar, lo hemos tenido, y esto lo hemos visto que se encuentra asociado a aquellos pacientes que hicieron una meniscectomía total, y el cual le quitaron todo el menisco y dejaron solo la cápsula. Entonces, esos pacientes, si nos vemos en la necesidad de quitarle el menisco, traten de dejar un remanente del anillo para que se continúe ese ligamento menisco tibial que está siendo tan importante, y probablemente evite un poquito la extrusión. Todos tienen eso, pero muchos pacientes de los que hemos tenido, los 7 casos, clínicamente no tienen ninguna repercusión. Probablemente vaya a tener artrosis, sí, porque no están haciendo una función completamente con la protección. La ventaja de esto es que nos ha permitido hacer estas 2 publicaciones del trasplante de menisco y de las técnicas quirúrgicas que nosotros usamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cruz por su presentación, y de parte del Colegio Mexicano de Ortopedia y del capítulo le agradezco a los profesores por su presencia. De verdad que ha sido unas grandes presentaciones y nos han gustado mucho. Quisiera pasar a las preguntas. Vamos a hacer 10 minutitos de preguntas para no pasarnos del tiempo. La primera pregunta para el doctor Cosme, son 2 preguntas en una. Primero, la especificidad y la sensibilidad de la resonancia específicamente para lesiones tipo RAM. Y la segunda, ¿usted qué prefiere, hacer que la resonancia se haga en agudo, o prefiere esperar 1 o 2 semanas para hacer la resonancia? Bueno, en la literatura está reportado las lesiones en rampa lo más optimista hasta 70%, ¿no?, de sensibilidad. Pero esto, la verdad es que es muy variable, depende dónde se hizo el estudio, qué tipo de resonador se ocupó, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya hay estudios más optimistas. El paradigma de que se haga en agudo o en crónico, pues no, realmente yo prefiero, en relación a las lesiones meniscocapsulares, prefiero que sean agudo, porque como
como mostré algunas imágenes, en agudo tenemos derrame articular, y ese derrame articular nos da un efecto artrográfico y nos crea contrastes, nos deja ver perfectamente si hay o no una separación meniscocapsular en este caso. El líquido que bordea al menisco nos crea esas interfaces muy claras. Entonces, bueno, pues eso es un paradigma, ¿no? Igual es un paradigma cuando hablamos de ruptura de cruzado, que siempre se escucha que no hay que esperar a que se enfríe, pero no, realmente no es necesario, ¿no? Es necesario cuando tenemos cierta deficiencia en evaluar una ruptura aguda, pero de otra forma no hay por qué tener dudas. O sea, no, realmente no tenemos por qué, no hay razón para esperar. Al contrario, perdemos esas interfaces que podemos crear con el derrame articular. Y bueno, la sensibilidad irá aumentando conforme haya más conocimiento y las competencias de los médicos radiólogos y las competencias técnicas de los equipos sean mejores, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sí, estoy de acuerdo y yo ahí probablemente sí hay que derribar un poco el paradigma del tiempo entre la lesión y la resonancia. Y definitivamente nosotros como ortopedistas tenemos que ver las imágenes de resonancia y no solo basarnos en el reporte y empezar a buscar las lesiones que pues, muy bien nos mostró en las diapositivas. Hablando de las reparaciones meniscales, Luis, y específicamente en lesiones multiligamentarias, ¿prefieres hacerlas en un tiempo, en 2 tiempos? ¿Prefieres hacer todo en agudo? ¿Cuál es la preferencia de ustedes para la técnica de reparaciones multiligamentarias y lesiones de raíz meniscal? Mira, déjame decirte algo. Nosotros en el año 1997 hicimos una publicación de 45 casos de múltiples ligamentos de rodilla con lesiones concomitantes, incluyendo lesiones meniscales. Y nosotros desde entonces preconizamos algo que hemos mantenido, y de hecho eso ha sido producto de un nuevo trabajo que está a punto de publicarse, de reparar todo en agudo en un solo tiempo. La experiencia nuestra ha sido muy interesante porque hemos tenido un número importante de jugadores de alta competencia a nivel sobre todo de fútbol americano, que como ustedes saben bien, y sobre todo porque ustedes también lo tienen en México, que tienen una excelente liga, nosotros somos los médicos, los Dolphins, y tenemos realmente, y médicos, fuimos por 20 años médicos de la Universidad de Miami, de los Huracanes, y ahora de FIU, y en verdad tenemos jugadores que puedo mencionar que tuvieron lesiones en múltiples ligamentos de rodilla, que operamos todos en agudo, y a los cuales les fue muy bien. Entonces nosotros seguimos manteniendo esa posición de que debería hacerse todo en agudo porque eso te permite a ti reparar cuando tienes que reparar y reconstruir cuando tienes que reconstruir. Y te voy a poner el típico caso del ligamento cruzado posterior. El 65-70% de los cruzados posteriores muchas veces son avulsiones a nivel de la inserción femoral que con una reparación es suficiente, no tienes que hacer reconstrucción, lo cual haces en el mismo acto quirúrgico y por supuesto luego tienes que hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior cuando es esa combinación. Pero siempre la otra cosa que va a ocurrir con los meniscos es más una desinserción de la cápsula con todo el menisco completo, que cuando reparas la cápsula, entonces estabilizas el menisco. Ok, sí, eso también es muy importante para considerar al momento de las reparaciones y de las intervenciones en pacientes deportistas. Y las lesiones multiligamentarias, pues, y más en el fútbol americano, pues son muy frecuentes. Doctor Cruz, acerca del trasplante meniscal, está la pregunta de, primero, el protocolo de rehabilitación, y dentro de ese protocolo de rehabilitación, ¿cuánto tiempo, si es que dejas sin apoyo a los pacientes, cuánto tiempo los dejas sin apoyo? La realidad es que nosotros hacemos el protocolo de rehabilitación como si fuera una lesión meniscal. No varía mucho, son más o menos las mismas semanas sin apoyar. La diferencia, digo, bueno, son 4 semanas sin apoyo, quinta semana de apoyo parcial, sexta semana de apoyo progresivo. No varía mucho de una reparación meniscal. No hacemos diferencia. Ok, muchas gracias. Doctor Codome, hablando específicamente de las lesiones tipo rampa, ¿alguna recomendación para cuando el ortopedista haga la indicación o la receta de la resonancia del tipo de cortes o la forma en la que se hagan los cortes para que sea más fácil identificar la lesión? Bueno, yo creo que algo que puede ser muy útil, sobre todo porque quizá el conocimiento de esta anatomía no es del general, de los radiólogos, es que en su receta ponga, ¿no?, sospecha de cruzado anterior y descartar lesión de esquina posteromedial
y lesión en rampa. Si lo ponen específicamente, ya sea que el radiólogo tenga o no tenga la capacidad o las competencias, pues lo va a ir a investigar específicamente, ¿no? Es tema del radiólogo que tenga el conocimiento de hacer las secuencias adecuadas. Si ustedes quieren ponerlo, bueno, tendrían que poner las secuencias más útiles son STIR y T2 en sagital para evaluar la unión meniscocapsular. Si quieren ponerlo, pónganlo. Secuencias sagitales, cortes finos en STIR y T2, particularmente para la esquina posterolateral, y considerar un corte sagital a 30 grados, ¿no? Que eso nos va a ayudar mucho, porque cuando la rodilla está en extensión completa se pueden reducir esas pequeñas separaciones y pasar por alto, ¿no? Entonces, si ustedes lo ponen, bueno, pues entonces le dan ese pitazo al médico radiólogo para que tenga la particular atención a esta. ¿Ustedes qué opinan? Esta pregunta es para los tres. ¿Ustedes qué opinan de las lesiones que podrían ser tipo rampa del menisco lateral? ¿Existen o no existen? ¿O es nada más una lesión de la unión menisco-capsular lateral? ¿Y eso es todo? ¿O creen que de plano no existen las tipo rampa del menisco lateral? ¿Qué opinan? Yo creo que es una cuestión de semántica, para ser claro contigo. Muchas veces nosotros conseguimos lesiones que las pudiese llamar rampa, si la quieres llamar rampa, pero una lesión meniscal cerca el cuerpo posterior, cerca de la unión meniscocapsular, y es una lesión meniscal que tienes que repararla, o como decía Juan, que está incluso hasta esa lesión vertical doble, que esa imagen que mostró es muy buena porque eso pasa y lo ves muchísimo, y la ves en el menisco lateral sin ninguna duda. Claro. Doctor Cruz, ¿tiene alguna opinión acerca de eso? Sí, de la lesión de rampa de menisco lateral sí existen, pero a veces el lenguaje, o sea, en qué momento es rampa y qué momento es menisco capsular. Claro, exactamente. Ahí empieza ya el detalle, y el detalle también viene también desde el punto de vista del radiólogo, cómo la va a clasificar él. Y si ya empieza a ponernos meniscopatía, ya empezamos con problemas porque ya no está tan bien. Yo creo que ese término debería desaparecer y debe ser lesión completa, lesión parcial del menisco, porque si le pones, yo entiendo que meniscopatía, pero la meniscopatía se ha prestado para hacer una gran cantidad de cirugías que no tenían que ser cirugías. Así es, eso sí lo hemos visto, creo que casi todos. Hablando específicamente de reparación de la raíz posteromedial, de la raíz posterior del menisco medial, ¿utilizan el portal posteromedial o no utilizan el portal? ¿O qué técnica prefieren? Yo creo que uno tiene que estar preparado. Hay ciertos momentos, muy escasos, pero los hay, donde vas a preferir colocarle un ancla y tú simplemente con una aguja espinal a través de tu puerta de entrada, viendo bien, ves el ángulo y te dice, me va a salir mejor colocarle en este ángulo, porque puedo hacerlo por la puerta de entrada posterior medial, una cánula que la cual le puedo ponerle una guía para hacer todos los pasos que tienes que hacer para colocar un ancla, y colocas un ancla sin ningún problema y haces tu nudo que lo tienes que hacer sobre el menisco mismo. Pero yo creo que eso es algo que uno tiene que estar preparado. Yo siempre le digo a la gente, mira, esto es como todo. Si tú vas a hacer artroscopía, tienes que tener todos los implementos necesarios para resolver el problema a cual te estás enfrentando. No me digas, no, es que no lo pude hacer porque no tenía esto. Entonces no hagas artroscopía. Yo pienso que, y no, es porque es muy cierto. Y yo hago ese énfasis porque, de nuevo, estoy seguro que quienes nos están oyendo, la mayoría son gente que está adherida al capítulo de artroscopía desde el Colegio Mexicano y lo tienen que entender perfectamente bien. Y definitivamente, sí, es muy cierto, lo dice Francisco, hay compañías que tienen ciertos juguetes mejores que otros y de repente te gusta y te los traen y te los facilitan y te hacen la vida más fácil. Pero a veces nosotros, eso no nos para. Estoy seguro que quien me está oyendo lo va a entender perfectamente bien. Nosotros, si llegamos en un momento a hacer fijadores externos con 2 puncher y clavos con Stedman, o sea, podemos hacer cualquier cosa en artroscopía, definitivamente. Así es. Yo creo que sí, aquí digo, lo que dijo el doctor Vargas es importante. ¿Qué tienes en el momento que te haces? O sea, finalmente, desafortunadamente a veces llegas y entras y te lo vas a encontrar porque no hiciste el diagnóstico, o los que hacen maquilas llegan y lo invitaron a hacer la cirugía y toma una raíz meniscal y, oye, ¿qué pediste? No hay nada, ¿no? Y entonces tienes que empezar a sacar recursos a veces de la chistera, como dicen, para tratar de reparar. Lo ideal,
si se puede colocar un ancla, que es la técnica más fácil que hay por el postal posteromedial, porque llegas directamente al hueso, colocas el ancla y él pasa suturas, pero si no tienes eso, pues tendrías que hacer, y vas a hacer un cruzado, pues aprovechar las mismas guías del cruzado para hacer tu túnel, tal vez un monotúnel, y fijar con un endobottom, o sea, tomar la raíz y bajarlo con un endobottom, que sería la solución en ese momento. Claro, sí, definitivamente hay que estar preparados y no dejar pasar este tipo de diagnósticos, porque ahí es donde nos llevamos las sorpresas. Y bueno, ya para terminar, una última pregunta, doctor Cruz. ¿Alguna opinión acerca de los espaciadores que están apareciendo en el mercado para la rodilla? Espaciadores para, en vez de hacer trasplante meniscal, utilizar un espaciador sintético. ¿Usted tiene alguna opinión de eso? Lo estamos viendo. Aquí el problema es que el espaciador entra suelto. Entonces, el tamaño es muy importante. O sea, no va a ser el chico, mediano, grande. Probablemente no sirva porque a veces mucho más grande el cuerno posterior. O sea, ahí tiene muchos bemoles dentro de eso. Segundo, cuando se introducen, quedan moviéndose en la articulación, no quedan todavía fijos. Probablemente no, sí. Todavía no es el momento para ello. Tendríamos que tener una medida adecuada y también tenemos que saber qué espesor tiene de anchura, porque qué tanto que vamos a elevar esa articulación. O sea, ese espaciador tiene que tener una muy buena medida, un buen tamaño para que no altere la biomecánica de la rodilla y no después actúe como un asa de balde y que se quede trabado ahí. Claro, definitivamente. Ok, doctor, pues bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, a los asistentes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos el próximo mes nos vemos en una nueva sesión del capítulo. Mientras continúe esto del COVID, vamos a continuar haciéndolo de manera digital y posteriormente ya regresaremos a las actividades normales del colegio. Por favor, todos cuídense mucho y también les recomiendo que lean las guías de COVID del colegio que salieron hace poco. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias. No. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.